se nota el corte, ¿no es cierto? Un corte fino, pese a las barbaridades que comete el cirujano. ¿Cuáles son las barbaridades? Obtiene un órgano y no garantiza que ese órgano sea viable para el estudio anatomopatológico. No garantiza. Este es un órgano hueco. Es un órgano hueco, porque aquí está la luz del órgano, ¿no es cierto? Ahí está la luz del órgano, aquí está la pared, aquí a la periferia hay algo de tejido adiposo. Este es un artefacto, está doblado el tejido, ¿sí? Pero se ven muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se ve muy bien la diferencia entre una arteria y una vena. Ahí tenemos dos venas y una arteria, ¿no es cierto? Aquí tenemos tejido linfoide, ¿sí? Tejido linfoide muy activo, con centros germinativos muy activos, con mayor aumento. Aquí están los linfocitos maduros, perfectos, ¿no? Y los linfoblastos en el centro del folículo. Y más aumento. Se ven, ¿no? Linfocitos, células. Pero bien, órgano hueco. No tiene lámina propia. Tiene directamente mucosa. Perdón, no tiene, y tampoco tiene su mucosa, sino directamente la capa muscular. Aquí no hay su mucosa, sino que directamente hay la capa muscular. Las fibras musculares, se ven los linfocitos que veíamos antes, esparcidos difusamente por el tejido. Se ven, ¿no es cierto? Y aquí se ve que se ven glandulitas, ¿no? Son glandulitas o senos tapizados por epitelio cilíndrico. Y aquí ha quedado solo el esqueleto del tejido. Como estoy seguro que no adivinan qué órgano es, les voy a decir de una vez. Es una vesícula. Aquí está la pared de la vesícula. Entonces, cuando uno extirpa la vesícula, lo que hace el cirujano es que le coloquen directamente sobre formol, pero nunca recuerdan que la bilis es un potente proteolítico, ¿sí? Y desintegra las proteínas y las grasas rápidamente, porque ese es su objetivo, ¿no es cierto? Entonces, al estar en contacto la bilis con el epitelio superficial, se come, y ahí no se ve epitelio superficial. Y lo que no está en contacto con la bilis, como esto, está conservado. Entonces, nosotros no nos cansamos de pedirles a los cirujanos que una vez que extirpen la vesícula, cojan una jeringuilla con 20 centímetros de formol e inyecten en la luz. Eso es todo. Eso es todo. Como que el cirujano me dijera a mí, ve, no seas malito,
en cada una de las vesículas que te mando. Por favor, también dame haciendo un corte del cuello de la vesícula. Pues encantado. No, es imposible. Entonces, aquí en el Ecuador no se sabe cuál es la prevalencia del carcinoma in situ de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque tenemos este panorama. No se ve el epitelio, no se ve la porción superficial de la mucosa. ¿Sí? No sabemos. Y vean, fragmentos sueltos de mucosa, de células cilíndricas. Entonces, una vez más, la moraleja es fijar bien los tejidos, ¿no? Sin embargo, aquí se puede reconocer perfectamente bien las células, ¿no? Pero muy bien. Miren, lindísimo. Y las fibras musculares lisas de aquí. Por ahí vi los nerviosos que demuestran precisamente el intenso dolor hipocólico que un paciente sufre en un proceso litiásico. En fin, entonces la calidad del corte histológico depende de cómo se recibe la muestra en el laboratorio. Veamos este caso, que sí está más o menos bueno. Se trató de una paciente de sexo femenino de 45 años de edad que llegó al hospital con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, pérdida de peso, casi demasiado. Hizo una falla cardíaca 2 días después y se murió. No tuvieron mucho tiempo para evaluarle, le hicieron la autopsia y aquí está lo que se ve en los pulmones. ¿Qué estamos viendo aquí primero? Estamos viendo el parénquima pulmonar, los alveolos, ¿no es cierto? Miren, siempre partiendo de lo normal para ver lo anormal. Miren cómo es la pared del alveolo, finita, delgadita. Lo que más llama la atención son los vasos sanguíneos, por lo general llenos de matíes. ¿Sí? Miren cómo es una pared normal del alveolo. ¿Sí? Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Y los septos alveolares. Algunos de los septos están rotos. Esta es la porción externa del corte. Pero ya se empieza viendo aquí antracosis y congestión de los vasitos más grandes. En fin, casi todos los vasos de las paredes de los alveolos están congestionadas, llenas de capilares. Entonces aquí hay un problema que va a desembocar en una hipertrofia del ventrículo derecho, porque hay una mayor resistencia al intercambio de gases y de aire y de circulación pulmonar. Puede haber un determinado grado de hipertensión pulmonar. Qué bonito, vean. ¿Qué veremos aquí? ¿Qué es esto? Aquí se ve un epitelio cilíndrico, ¿sí? Por lo tanto, este es un bronquiolo terminal y aquí está ya la unidad alveolar. La unidad, se me fue el nombre, del bronquio terminal con los alveolos. Y seguimos viendo los alveolos y seguimos viendo la antracosis.
qué la otra cosa está cerca de los vasos sanguíneos? Es una pregunta que me he hecho, no tengo respuesta. Como de libro los albergos, como de libro, ¿no? Es cierto que las paredes están congestionadas, ¿sí? Bien, nos estamos dando una vuelta por todo lo que, por fuera, ¿no? Como cuando el toro sale a la plaza, siempre se da una vuelta al ruedo. Y de pronto nos encontramos con esto. Y nos encontramos con esto. Resulta que el epitelio alveolar está siendo reemplazado por estas células. Puede, por favor, ahí está el caballito de palo al lado del televisor. Y lo que yo voy diciendo, usted va mostrando, ¿no? Está reemplazado por esas células, muestre las células. Ahí, sí, ahí y ahí, ¿no es cierto? Entonces, este conglomerado de células, ¿es normal o es anormal? Es totalmente anormal, porque no está en un sitio, no está en un sitio en donde debe estar otras cosas. Segundo, estas células tienen núcleos, diríamos, un poco irregulares, ¿no? Sí, tienen un citoplasma algo denso, pero en algún sitio como aquí, que le dejo en el centro, se ven unas áreas claras. Por favor, muestren. Exacto, esa y esa otra, esas áreas claras. Y los núcleos, no puede haber un núcleo vesiculoso a la izquierda y un núcleo coloreado uniformemente en el centro. Todo lo que está alrededor son núcleos vesiculosos. Es porque tienen una cromatina como laxa, como que no hubiera. Y se ven dos o varios puntos cromáticos más coloreados. A la izquierda más. A eso, ya. Y a la derecha se ve uno que aparentemente tiene un nucleolo, un núcleo con un punto central azul. Más ahí hay uno, más ahí ese tipo. Entonces empiezan a aparecer, ya. Y aquí se sueltan. Aquí se sueltan. Se sueltan a la luz. ¿Sí? ¿Y a la luz de quién? A la luz de un vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo. Porque es el endotélio. Entonces, estas células están dentro de los vasos y están dentro de los alvéolos y también están ocupando los espacios entre los alvéolos. Aquí hay un tejido fibroso que no debería haber, porque si es el parénquima, lo que debería haber aquí es ¿qué? Tejido conectivo. No, alvéolos. Sí, alvéolos. Entonces este tejido es un tejido anormal que está localizado aquí. ¿Sí? Este tejido anormal es la respuesta desmoplástica que hace un tumor sobre el tejido. Esta proliferación de tejido fibroso que rodea a las fibras tumorales, a esto se denomina reacción desmoplástica. Y esto es lo que le da la consistencia a un tumor maligno, la consistencia dura, la consistencia pétrea. ¿Sí? Cada regla tiene su excepción. Porque, por ejemplo, recibí un frasco que tenía una pelota adentro, sin pedido, una pelota de este tamaño, sin pedido. Solo en la etiqueta del frasco decía nombre María,
sin edad, y decía masa cervical, edad 71 años, y la pelota era de 8 centímetros. Estoy viendo ahorita, ¿no? No he tenido tiempo de revisar. Entonces, este es un tumor horrible, muy probablemente metastásico, que tiene áreas de necrosis como esta, como la que le dejo en el centro, y todas estas son células pequeñas tumorales. Entonces, así, de primerazo, chusa. Este es un tumor de células pequeñas, redondas y azules, muy pleomórfico. Miren esos núcleos totalmente irregulares. En el centro tenemos una mitosis atípica. Hijo de puchica, esto está bien difícil decir. No parece ser un linfoma porque a la derecha tenemos varios linfocitos normales. Aló, Lisa Patti, buenos días. Justo estoy revisando el caso de la señora María de 71 años de edad, que ya la macro me dio la impresión de que era un tumor maligno metastásico. Y no tenemos el apellido todavía. No me acuerdo, no le he visto, ya le voy a revisar. Castañeda. Ya. Voy a tener que hablar con el doctor Mejía porque está este tumor bien complejo. Por eso me llamaba tal vez. ¿No? A ver. Sí. Yo ya estoy enterado de eso. Sí, yo ya estoy enterado de eso. En la que piensan que es un linfoma. Yo le sugerí, bueno, no le cuento por ética, no le cuento. Le va a hacer el doctor Calle la biopsia, ¿sí? Y lo ideal sería que le entreguen la muestra al familiar porque él me va a traer acá directamente aquí para procesarle rápido. Sí. No, que le entreguen al hijo para que el hijo me venga trayendo. Sí, no hay problema. Sí, ya estoy enterado de eso. Ya le hice empatía. Qué gusto, siempre usted muy preocupada, ¿no? Muy bien, gracias, hasta luego. Ya sé el apellido. No parece ser linfoma. Entonces, ¿esto qué tengo? Con hematocelinosina. Miren ustedes, qué feo, qué cantidad de proliferación celular y cuántas mitosis atípicas. ¿Cuántas mitosis? Tenemos una en el centro, que es un núcleo medio cuadrado. Ahí está, y negro. Ese. Horrible. Miren este otro, un núcleo monstruoso. Ese, horrible. Y todito esto es así. ¿Cuál es el primario? Con hematocelina, imposible. Entonces, sin historia clínica peor. Me acabo de enterar del apellido. Yo dije con toda honestidad, esto muy probablemente va a ser una metástasis de carcinoma folicular de tiroides o papilar de tiroides. Pero no. Entonces, antiguamente esto se ponía carcinoma anaplásico y se le daba la bendición. Ahora tenemos que hacer inmunohistoquímica. A ver, entonces el primer paso es definir si es que es un tumor que depende del epitelio o si es un tumor que depende del tejido mesenquimatoso. Entonces hay que hacer una citoqueratina
¿sí? Y una vimentina. Si esto sale positivo para citoqueratina, es un carcinoma. Si sale positivo para vimentina, es un sarcoma. Ya. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Lindo. Pero eso depende del tiempo que la muestra estuvo en formol. Si la muestra estuvo en formol más de 4 días, seguramente los marcadores no nos van a salir positivos, nos van a salir todos negativos. Horrible, horrible este tumor. Horrible. Y después revisar la historia clínica, ¿no? Crucial. ¿De dónde viene ese tumor? Tomografía de tórax y abdomen, colonoscopía, endoscopía digestiva alta, antígeno carcinoma embrionario, evaluación ginecológica. Bueno, arrastrarle al cuerpito para buscar el primario. Con esto solo se puede decir carcinoma anaplásico. Entonces, esa es la medicina, señores. No es cualquier pendejadita. ¿Sí? Esa es la medicina. Bueno, sigamos con esto. Todo esto es normal y ya todo esto es anormal. Fácil, ¿no? Con lente de menor aumento. Facilito. Entonces comparen este caso con el caso que acabamos de ver. En el que acabamos de ver, estamos viendo una metástasis de un tumor. ¿Qué será? ¿Será de riñón? ¿Qué será? Horrible. Aquí está el tumor. El tumor sigue un patrón. Sigue un patrón. ¿Cuál es el patrón? Como que las células tumorales estuvieran forrando a las paredes de los alveolos. ¿No es cierto? Eso necesito entonces. Un ratito. Por eso, señores, es que la historia clínica es crucial. Si uno ve esta imagen, en donde las células tumorales están forrando las paredes de los alveolos, claro, es in situ entonces. Pero si la tomografía le dice que este es un tumor que mide 5 centímetros, entonces, ¿qué es importante? La tomografía. ¿No es cierto? La tomografía. Entonces, automáticamente el epitelio alveolar ha sido reemplazado por estas células cilíndricas altas. ¿Sí? Miren, toditas. Además, estos espacios es que lo que yo quiero es mostrar lo más hasta dentro del tumor hay otra cosa. Quiero mostrarles algo. Ya, aquí se puede mostrar. ¿Qué ven en la superficie que no tiene células? ¿Qué ve, señor Marín? En la superficie en donde no hay células en ese campo.
las damas siempre son más acuciosas que nosotros los varones. Siempre se fijan en los mínimos detalles. Obviamente su naturaleza les permite ser así. No, ¿qué ve? O sea, ¿cómo ve eso? No le digo qué hay, no le he dicho digo cómo ve. Es una masa y alrededor hay como, ¿Hay qué? como una telita, no sé cómo es. Ya. Bueno, a ver, entonces, algo está en ese espacio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué puede ser eso? En un espacio alveolar, ¿qué debe haber o qué puede haber? Es intercambio Puede de aire. haber sangre, y eso no es. Eso puede Puede ser. haber edema pulmonar, o puede haber, bueno, dicen sí, o puede haber moco que están produciendo esas células. Entonces, yo quiero que vean que esa telita que dice el señor Marín está más coloreada en unos sitios y menos coloreada en otros, ¿no es cierto? Sí. Como unas liñitas tenues, anchas y borrosas, más coloreaditas que en otras zonas. Eso no produce el edema. El edema produce una sola mancha, uniforme y rosadita, pálida, más o menos dependiendo de la cantidad de proteínas. Pero en el edema, el espacio alveolar aparece coloreado uniformemente. Aquí, el espacio no está coloreado uniformemente. ¿Sí? Por eso es moco. Y esas células son las que están produciendo ese moco. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, señorita Pachacama? ¿Cuál es el diagnóstico? Un adenoma. A ver, ¿alguien tiene aquí Robbins? ¿No? Sí. Vea si se describe en la patología tumoral del pulmón adenoma. No, es que no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Esto es, señorita Pachacama, es como cuando su novio, usted encuentra a su novio besándose con su compañera y su novio regresa y le dice a usted, te amo. Eso es más o menos confundir entre adenoma y carcinoma. ¿Sí? Entonces es una situación Miren el moco, ¿no? Se ve clarísimo. Clarísimo. Ahora vamos a ver. Si es que, entonces, señorita Pachacama, este es un adenocarcinoma. ¿De qué variante? No. Va, y lo que usted está viendo aquí, vea la cantidad de papilas que hay aquí. Este es un patrón micropapilar. ¿Sí? Ahora bien, por favor, aquí tenemos una imagen de un espacio que está constituido por varios alveolos. ¿Puede dibujar un alveolo, por favor? Hay un montón, están en el centro. Dibuje, circunscriba el alveolo. Sí, ya, pero siga las paredes del alveolo. Exacto, ya, bien. Ya, hemos visto dos alveolos. En el centro del alveolo hay células tumorales. ¿Sí? Como papitas, papilitas. El alveolo no tiene un espacio vacío, como sucede en el extremo superior derecho de esta imagen, en donde ahí no hay nada. Esa esquina, ahí no hay nada, pero compare el color de esa esquina con el color de los alveolos.
¿No es cierto que me refiero a comparar, me refiero a comparar esta esquina con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces, claro, miren ustedes cómo es un espacio vacío y cómo esto está lleno de moco y cómo células tumorales están en los espacios aéreos. ¿Qué significa? Que estas células se han desprendido de aquí y entonces ya no es in situ, porque se han desprendido y están aquí, aquí, aquí. Son millones de pelotitas que se han desprendido de aquí y que ya están en la luz y que se van a sembrar más distalmente. Por eso este tumor es súper agresivo. Por eso la sobrevida después del diagnóstico y dependiendo del tamaño de la lesión, chusa, es de 1 año, es de 1 año y medio, es de meses. Independientemente, claro, si tenemos un paciente demasiado recién diagnosticado de cáncer, su sobrevida es de meses. Y peor si esta paciente tiene 56 años, si tiene 40, bueno, todavía tiene fuerzas, ¿no? Y su promedio expectativa de vida es 1 año o un poquito más. Miren la capacidad que tiene de infiltrar por todo lado, pero por todo lado. Claro, nunca he sido. Salud. Aquí. Está incomodado. Está incomodado. Si a nosotros nos viene una biopsia con esta imagen y solo con esta imagen, repuchica, adenocarcinoma in situ. ¿Claro? Entonces, la otra impresión que deben llevarse siempre, ¿no? Solo se examinan muestras. Entonces, no vayan a decir, ve, el mudo dice que esto es in situ, pero el patólogo bueno dice que es ya infiltrativo. Porque el bueno tuvo acceso a la información clínica y el otro pobrecito que no tuvo nada. Yo no saco ningún caso si no tengo información clínica, ningún caso. Yo no saco ningún caso raro si no converso con el cirujano, ninguno, o sea, ninguno. Aquí tenemos una gran papila, ¿no? Y aquí tenemos un eje, el eje conjuntivo vascular de la papila grande, que tiene incluso a la derecha pigmento antracótico. ¿Sí? Las células tumorales en su mayoría son cilíndricas, altas. Para terminar, esta placa vamos a ver la citología, ¿no es cierto? Miren, las células son totalmente diferentes, ¿no? Los núcleos están en diferente posición, son de diferente forma, unos redondeados, otros alargados, unos pegaditos a la membrana basal, otros en la porción media de la célula. Eso se llama pérdida de la polaridad, ¿sí? Entonces, es más o menos como ustedes. Lo de ustedes es polaridad, tienen mandil, están sentados en las sillas más o menos iguales y casi todos están pegados a la pared. Pero si de pronto un chico vendría y se sentaría aquí en el medio, ¿sí? Y otra chica sobre la mesa y con la pierna elevada, y otra acá buscando algo por el piso, eso es pérdida de la polaridad, ¿sí? Entonces cuando nos pegamos los tragos, hemos perdido la polaridad. Adenocarcinoma, células cilíndricas la mayoría, ¿no? Muy bien diferenciadas, pero una pena.
difícil ver, ¿no? No se ve usted. Yo también sé decir sus palabras. No veo huevo. Por favor, denme prendiendo la luz. Ah, no me dé prendiendo. Ya esa placa está simplemente horrible. Aquí, señores, esta placa está mejor. Aquí, señores, no se entiende lo que significa calidad docente. La calidad docente se perdió desde el año 1968, 1965. Casi digo Simón Bolívar, Velasco Ibarra clausuró las universidades. Armaba tanto relajo y clausuró las universidades. Entonces, cuando yo entré a estudiar medicina, mi promoción de colegio fue clausurada. Menos mal que me gradué en el colegio a muy temprana edad, 16 años y medio, entonces no hizo mucho efecto esa clausura en mí. Me sirvió para estudiar un mes inglés. Entonces, y además se dio el libre ingreso. Chica. Entramos a primer año de medicina, 800 estudiantes. Si eso hubiera pasado ahora, hubieran entrado 5.000. O sea, 800 estudiantes. Estoy tratando de buscar algo que parezca pulmón, pero no encuentro. No encuentro. Porque todo es tumor. Entonces eso fue una matadera. Para el siguiente año, para el segundo año, pasamos la mitad, 400. Muchos también entraron por pura embelequería, ¿no? Solo para que les digan que son estudiantes de medicina. En cambio, yo entré para buscar mi forma de sobrevivir. Joder, chica. Una familia con 9 hijos, con un ingreso económico desastroso. Yo la única el único camino que tenía era o estudiar, no hay más, no había más. Pero la calidad de la educación no era buena. Entonces, lo de siempre, lo que pasa siempre, ¿no? Uno más vivo que otro se buscaba su sitio para practicar, para aprender, para saber. Eso es lo que siempre ha pasado. Y otras personas que no tuvieron esa visión o esa mentalidad se quedaron hechos. Entonces, eso no debe pasar en la universidad. La universidad debe garantizar una buena formación. Por ejemplo, es una afrenta, una grosería mostrarles a ustedes estas placas, ¿no? Aquí debería estar lo mejor de todo el conocimiento, lo mejor, y se debería entregarles a ustedes eso, lo mejor. Aquí debería haber el mejor laboratorio de patología. Aquí no se debería invocar a la inmunohistoquímica. Aquí se debería mostrarles el proceso, el procedimiento. Es diferente, totalmente diferente. Entonces aquí solamente pasamos oliendo las cosas. Bueno, y patología es la base de la medicina. Bueno, hacer una práctica en un hospital, un día, cada 8 o cada 15 días, eso no garantiza buena formación ni de chiste, pero ni de chiste. No tenemos aquí un sitio que nos diga qué tejido es, pero tienen que creerme, esto es un pulmón. No hay otra alternativa. Este es un pulmón que tiene un tumor.
El tumor de células pequeñas no hace estas trabéculas. Porque usted ve ahí unos espacios vacíos, ¿no? Unos cordones, unas masas, unas trabéculas. El tumor de células pequeñas es un tumor difuso, más o menos como el que les mostré de las metástasis. Difuso. Toda una imagen monótona, ¿sí? No hay esta tendencia a formar cordones, sí se ve, ¿no? Cordones más. Entonces, primero, por eso esto no es un tumor de células pequeñas. Segundo, estas trabéculas remedan a algo. Remedan a algo. ¿A qué remedan? ¿A un epitelio o a un mesénquima? Un epitelio. ¿Perdón? Un epitelio. Pero lógico, porque los ejemplos que hemos dado de tumores malignos pulmonares, toditos son de origen epitelial. Adeno epitelial, células pequeñas, células neuroendocrinas, bueno, ese animal raro, siempre hay animales raros. Células grandes, epitelial. Y nos falta uno, el epidermoide, epitelial. ¿No les parece que esta trabécula remeda al epitelio que tapiza el cuello uterino, la lengua, el esófago? Es un epitelio plano estratificado. Entonces esta banda correspondería, esta que vemos aquí, excepto la del centro, sí la de los costados, como que da la imagen que fuera un epitelio estratificado, todo el epitelio, ¿no es cierto? Desde luego que nos confundimos porque lógico, en esto no hay maduración celular. Miren esta anarquía celular, ¿sí? No hay maduración celular. Los núcleos colocados indistintamente, ¿sí? Y entre trabécula y trabécula, que a veces se anastomosan y crecen, se encuentran estas cosas. ¿Qué serán estas cosas? Aquí, de aquí a acá, imaginamos una trabécula de células tumorales. Y de aquí a acá imaginamos otra trabécula. ¿Cómo se ven estos núcleos irregulares? La cromatina gruesa, gran macronucleolo, pero el citoplasma es amplio, es grandecito y es eosinófilo. El citoplasma es grandecito y es eosinófilo. Y aquí como que fuera la membrana basal. Pero ¿esto qué será? Porque esto no se parece a esto. ¿Sí o no? No se parece a eso. ¿Qué será esto? Esto es necrosis del tumor. Entonces estos son restos nucleares, núcleos, fragmentos de cromatina, ¿sí? Y aquí ya no hay citoplasma, solamente restos y fragmentos de núcleos o núcleos enteros. Esa es una necrosis. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Por qué habrá justo la necrosis en el medio? Ahí se ve con menor aumento. Vamos a ver otro sitio. Aquí. La necrosis es súper extensa, ¿no? Es una mancha rosada. Manchas rosadas. Sí, es una necrosis. Entonces el tumor se está necrosando. ¿Eso es un signo de buen pronóstico o de mal pronóstico? De mal pronóstico. Porque significa que la tasa de crecimiento celular tumoral está superando a la tasa de crecimiento vascular. Los vasos que están ahí no son capaces de nutrir a todo el tumor porque el tumor crece tremendamente. Este es un ejemplo
de un carcinoma epidermoide no queratinizante, porque no hay queratina. No hay queratina en ninguna parte. Y estas células son células de estirpe epitelial con orientación escamosa. Si nosotros a esto hacemos una citoqueratina de alto peso molecular, va a ser positivo. Si hacemos una citoqueratina de bajo peso molecular, va a ser negativa, porque este tumor nació de metaplasia escamosa. Por lo tanto, esas células tienen queratoiarina. En cambio, en el tumor anterior, en el adenocarcinoma, vamos a tener positividad para las citoqueratinas 5, 7, pero no para las 18, 23, 25. Las 5, 7 son de bajo peso molecular. Esta va a ser citoqueratina positiva de alto peso. O negativo todo, porque el tumor es extensamente necrótico. ¿No es cierto? Entonces, para que nosotros podamos afianzar nuestro diagnóstico en la inmunohistoquímica, el tejido inevitablemente tiene que estar bien fijado. Si el tejido no está bien fijado, estamos arruinados, no podemos hacer nada. Con esta última foto quiero despedir, porque quiero tomar una fotito sin tanto artefacto. Si ven esas manchas, plumas de ahí, abajo se ve otro. No encuentro un sitio bonito. Vean, donde voy se ven cosas feas. Eso ya son placas viejas, pues, ¿no? Placas súper viejas. Aquí está ahí. Eso es todo, señor.